Hola, ¿qué tal? Saludos. Este es el Instituto Superior Tecnológico del Transporte ITSUT. Bienvenidos. El tema del día de hoy se llama Sistema de frenos. Esta es la materia de Mecánica Básica Automotriz. El propósito del sistema de frenos es permitir al conductor detener el vehículo con seguridad en la menor distancia posible, sobre todos los tipos de condiciones y superficies que tengamos en los caminos. El sistema de frenos es uno de los sistemas más importantes del vehículo. Es parte del sistema de seguridad activo. El principio hidráulico del sistema de freno. El efecto fundamental del sistema hidráulico se basa en realidad en la ley de Pascal. ¿Qué es lo que decía Pascal en su tiempo? Decía que los líquidos no se comprimen. Ustedes pueden observar en este momento un esquema en el cual estamos observando un circuito del sistema de frenos, en el cual está conformado por frenos de disco en la parte delantera y frenos de disco en la parte posterior. Volviendo al tema de Pascal, Pascal dice que la presión que se ejerce en un líquido recogido en un recipiente se transforma uniformemente en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un líquido aquí en este componente, que es conocido como la bomba de freno. En el momento que nosotros aplicamos una fuerza 1 aquí en el pedal, esa fuerza se multiplica acá en un eje conocido como un varón. Esa fuerza se multiplica también de igual manera por el efecto que produce el servofreno. El servofreno lo que hace es volver el freno un poco más suave para el conductor, multiplicar esa fuerza y enviarla a la bomba de freno, que es la que tenemos acá. Entonces, esa fuerza del sistema de frenos que es ejercida desde el pedal, luego en el servofreno como fuerza número 2, nosotros vamos a obtener una fuerza número 3 que es ejercida en la parte interna de esta bomba. Toda esa suma de fuerzas nosotros vamos a tener lo que es una presión de líquido hidráulico. Esa presión lo que hace es distribuirse a cada una de las cañerías que nosotros tenemos ahí, que están de color amarillo, llegando a lo que son los pistones que se encuentran en las mordazas. En las mordazas se encuentran igualmente las pastillas. Y por la fuerza de la presión del líquido hidráulico, estas pastillas presionan al disco cada vez que nosotros aplazamos o pisamos el pedal del freno. Los componentes esenciales de este sistema de frenos o la clasificación de los componentes del sistema de frenos los podemos observar en este momento. Vamos a irnos guiando con los números y su respectivo elemento. El número 1 nosotros tenemos aquí que se denomina el pedal. Aquí lo podemos observar, el pedal del freno. Número 2, conjunto de servofreno, que ya habíamos hablado que es el multiplicador de fuerza para que el frenado sea más eficiente. Número 3 tenemos el cilindro maestro. Cilindro maestro conocido técnicamente, pero su nombre también se le conoce como la bomba de freno, que sería todo este componente de acá. El siguiente es la válvula combinada. Esta válvula combinada no es otra cosa que una válvula distribuidora de líquido de freno hacia las cañerías de las ruedas delanteras y las cañerías de las ruedas posteriores.
El número 5 tenemos lo que es el tambor trasero, lo que es los tambores. En este caso, este vehículo tiene frenos de tambor en la parte posterior y frenos de disco en la parte delantera. Número 6, disco delantero. Acá podemos observar lo que es el disco. Por lógica, en realidad, el freno de disco es mucho más eficiente que el freno de tambor. Obviamente porque no está encerrado, está libre y su refrigeración va a ser más rápido. 7 líneas de freno. Las líneas de freno son las cañerías por donde va a circular el líquido de freno. Número 8, el latiguillo de freno. Número 9, el caliper. Aquí vamos a hacer un alto. El caliper, en realidad, que lo tenemos acá, el caliper nosotros le conocemos en realidad como la mordaza. Algunos le dicen la pinza, que es la que va a sujetar el disco, y en medio tiene las dos pastillas. Entonces, es conocido como caliper, pero es un nombre técnico. Luego tenemos la palanca del freno de estacionamiento o el freno de emergencia, cable de freno de estacionamiento y el compensador del freno de estacionamiento. En este momento pueden ustedes visualizar lo que es un freno de tambor. Dice que es un conjunto compuesto por zapatas que son comprimidas contra la superficie interna de un tambor. Veamos el ejemplo. Ahí podemos observar el gráfico. Aquí tenemos el tambor. ¿Sí? Aquí es donde va acoplada la rueda o el neumático. Acá nosotros tenemos lo que es las zapatas. ¿Sí? Aquí tenemos unos resortes. Tenemos un cilindro de rueda. Tenemos por acá unos seguros y tenemos también de igual manera una regulación. Y este plato que tenemos aquí atrás es el plato portafreno. Esos son los componentes principales que tiene un sistema de frenos de tambor. Acá en el otro extremo, en la otra imagen, nosotros podemos observar de igual manera nuevamente lo que es el tambor y todos sus componentes. ¿Ya? Como nos dice aquí, nos menciona que tiene un material de acero que gira conjuntamente con la rueda y que su parte interna es maquinada. Este sistema de freno dice que es capaz de liberar energía calorífica. Aquí está el cilindro de rueda. El cilindro de rueda, si retrocedemos un poco, es esta pieza que nosotros tenemos aquí. Va ubicada, acoplada en el plato de anclaje o el plato portafreno. Recuerden que a los extremos tenemos las zapatas, aquí y la tenemos acá. Ahí está el cilindro de rueda. Dice que convierte la presión hidráulica del sistema en fuerza mecánica y así presionar las zapatas contra el tambor. ¿Qué es lo que hace este cilindro de rueda? El líquido viene por la cañería. Si me observan por favor en la imagen, viene por la cañería, ingresa el líquido primero al cilindro de la rueda. En estas partes de aquí vamos nosotros a tener las zapatas, que también se las conoce como balatas. Entonces, en el momento que llega en esta parte interna la presión del líquido hidráulico, nosotros aquí vamos a tener un empuje o una fuerza que va a empujar a las dos zapatas para que estas zapatas se expandan o se abran cuando se presione el pedal, y así las zapatas tienen un rozamiento contra el tambor. Aquí tenemos las zapatas. Son de acero y sujetan el material de fricción, el cual está normalmente
remachado a la misma. Zapatas en realidad son las partes metálicas. Estas son las zapatas. Y estas partes de aquí es una fibra, conocido como el material de fricción. El material utilizado hoy en día en estas zapatas es el Kevlar. Es un material muy resistente, utilizado incluso en trajes de bomberos. Es un material que soporta altas temperaturas, aproximadamente unos 700 grados centígrados. Frenos de disco. Es un conjunto que posee un pistón hidráulico que comprime la pastilla contra la especie de los discos de freno. ¿Qué quiere decir eso? Aquí nosotros tenemos en la imagen el disco. Aquí está la mordaza que habíamos mencionado. En la parte interna de la mordaza trabajan las pastillas, que puede ser una o dos pastillas. Tenemos cilindros de ruedas, cilindro de mordaza, dos cilindros de mordaza. Aquí está el disco. Aquí tenemos la manzana. En sí, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros presionamos el pedal, digamos que acá nosotros tenemos un pedal. Presionamos el pedal hace una presión en lo que es la bomba. Ya habíamos mencionado la bomba de freno. Esa presión de líquido viene aquí a estos cilindros de rueda, 1 y 2. Estos cilindros de las mordazas. El momento que llega a esos dos cilindros o pistones, la presión de líquido hace comprimir a las pastillas contra el disco. Y el disco, como está unido a la rueda, hace que la rueda se detenga. Nos dice que generalmente el freno de disco está montado en las ruedas delanteras. También pueden estar en las ruedas posteriores en vehículos modernos, que disipan el calor más fácilmente. O sea, su refrigeración, por no ser un conjunto cubierto, sino libre, abierto, entonces el enfriamiento va a ser más rápido. Fácil servicio de mantenimiento. Obviamente su mantenimiento, el cambio de repuesto de piezas o percatarse de que está fallando algún elemento determinado, es sumamente más sencillo nosotros darnos cuenta. Normalmente los discos son de un material de hierro fundido y dice también que deben ser rectificados o perfectamente redondos y tener una superficie uniforme para evitar unas frenadas irregulares. Cuando nosotros tenemos en esta parte del disco, aquí se saben producir unas rayas, unas cejas, ¿sí? Así como rayaduras. Cuando nosotros tengamos eso, resulta que tenemos que cambiar las pastillas y rectificar los discos. En la parte de abajo nosotros podemos observar las pastillas. Ahí están las pastillas, como podemos darnos cuenta. Aquí están las pastillas. Dice que la fórmula para desarrollar el material de fricción es específicamente para cada vehículo y puede tomar más de un año desarrollarlas. Los materiales son siempre de alta calidad. Ahí tenemos otro caso de las pastillas. Aquí están diferentes tipos de mordazas. Esta es un cilindro maestro o una bomba de freno. Ahí están sus partes. Ahí está la distribución del sistema hidráulico del freno delantero y el freno trasero. En este caso, frenos delantero y frenos traseros, disco y tambor. El líquido de frenos se puede decir que es la sangre del sistema de frenos. Debe cumplir con los niveles de calidad establecidos por los ministerios de transporte internacional. Los fluidos de freno deben cumplir con ciertas especificaciones. Como dice aquí, ustedes pueden ir revisando el punto de ebullición, la baja compresibilidad
la reacción neutra a los componentes del freno, punto de congelación reducido, bajo valor higroscópico, propiedades lubricantes y buena resistencia al paso del tiempo. Ok, llegamos a este punto muy importante. ¿Cómo nosotros seleccionamos un buen líquido de freno? Por lo general, cuando vamos a comprar un líquido de freno, decimos, véndame un líquido de frenos para mi vehículo. Y tú compras el vehículo que te den en el almacén, punto. Pero no debe ser así. Nosotros tenemos una clasificación de líquidos de freno. El sistema DOT 3, que es el de aquí, dice que este sistema hierve a los 205 grados centígrados. Luego de 200 grados centígrados, la temperatura aumenta por medio del rozamiento y ese líquido de freno comienza a degradarse, a perder sus componentes químicos. El DOT 4 dice que hierve a los 230 grados centígrados y el DOT 5 a los 260 grados centígrados. Entonces, si nosotros necesitamos o queremos que nuestros frenos sean más eficientes, debemos utilizar un sistema de frenos, un líquido de frenos, que sea más eficiente, que soporte más temperaturas. En este caso, podemos recomendar algo intermedio que sería el DOT 4. Tenemos también de igual manera algunas advertencias que tenemos que nosotros siempre tener presentes sobre los líquidos de freno. Cuando vayamos a cambiar el líquido de freno, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarlo por completo, no completar poco a poco. No debe reutilizarse en ningún caso. Tú abres el frasco, llenas, lo que te sobre ya no puedes utilizarlo más. No debes reutilizar. Y si haces el cambio de líquido de freno, sacas ese líquido de freno viejo, que ya sacas de las cañerías, ya no puedes volverlo a utilizar. Como tienes diferentes tipos de DOT, ya les mencioné, DOT 3, DOT 4 y DOT 5, no pueden mezclarse. Dice que hay que mantener sellado el envase para evitar contaminación. Puede dañar la pintura y los componentes plásticos. Hay que tener mucho cuidado. Por lo general, el líquido de freno viene en un envase metálico, ¿sí? Puede dañar la pintura de tu vehículo o puede llamar a la corrosión. Y la manipulación es muy importante. Tenemos que ser muy delicados en el momento de manipular, porque la mala manipulación constante puede generar en problemas de la piel, como problemas cancerígenos. Ahí podemos observar lo que son las líneas de freno o las cañerías. Aquí tenemos el servofreno. ¿Qué tan importante es el servofreno? Antiguamente nosotros presionábamos el pedal de freno y era sumamente duro, era como un palo, ¿sí? Teníamos que presionar bien fuerte. Pero hoy en día, con la ayuda del servofreno, en cambio, los frenos se hacen más suaves, ¿sí? Menos estresantes para el conductor y obviamente más eficientes. Ahí podemos observar en la otra imagen cómo funciona un servofreno. Trabaja con presión atmosférica, el aire que viene desde el motor. Acá podemos observar válvula de circuito de frenos. Aquí tenemos otros componentes que también son muy importantes. El sistema de frenos ABS es un sistema que a través de múltiples dispositivos electrónicos controla la frenada de la rueda, impidiendo su bloqueo, impidiendo que exista el frenado a raya. Ahí podemos ver en la imagen un vehículo donde dice A, con freno ABS. La conducción se hace más segura. Cuando el camino está, ejemplo, con lluvia, está con gravilla, piedrilla, resbaloso, tú como conductor puedes controlar mejor tu vehículo. Frenos sin ABS, obviamente frenos normales que tienes que conducir con más cuidado, son más peligrosos, más riesgo de tener un accidente en los estados climáticos diferentes que se puedan presentar, como el ejemplo anterior.
El propósito de los frenos ABS nos dice proporcionar estabilidad en la dirección al frenar, proporcionar maniobrabilidad al frenar, proporcionar una distancia óptima de frenado sobre la calzada. Ahí tenemos también cómo se dividen los frenos ABS. Tenemos de 3 líneas, 3 sensores. Recuerden que en cada rueda nosotros tenemos un sensor. En cada rueda un sensor, que es el que va a avisarnos o avisar a la computadora la rueda que está teniendo problemas. Entonces le envía la presión de líquido a la rueda que más lo necesita. Son frenos ABS, son frenos inteligentes, electrónicos, como habíamos mencionado anteriormente. En el siguiente imagen tenemos 4 líneas, 4 sensores. Este componente es sumamente importante, podríamos decir que es el componente más importante del freno ABS. El número 1 es la unidad hidráulica. Es la unidad, la bombita que va a enviar la presión de líquido hidráulico a la rueda que más lo necesite para tener un buen frenado y mejorar la conducción del conductor. Y el número 2 es un módulo electrónico de control. Es quien recibe las señales de los sensores que se encuentran en cada una de las ruedas para comunicar el problema que está sucediendo en ese momento o el estado de la calzada. Ahí tenemos el desarme, la unidad hidráulica, funcionamiento, tenemos un pequeño circuito. Ahí podemos observar el sensor de la rueda, el que va a enviar los impulsos o las señales a la unidad electrónico de la bomba hidráulica. ¿Ok? Y ahí podemos observar un pequeño esquema del sistema de frenos ABS, conocido como el sistema de frenos anti-bloqueo. Ahí podemos observar lo que es el pedal, servofreno, la bomba de freno o el cilindro maestro. Ahí tenemos las cañerías. Esta de aquí es la unidad hidráulica, una pequeña bomba hidráulica. Recuerden, la bombita hidráulica estaba conectada con la unidad electrónica del freno ABS. Y aquí tenemos la unidad electrónica del freno ABS, las dos. Tenemos un cableado. Aquí tenemos un sensor de rueda y lo que es manguera para el líquido de frenos. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido el tema del sistema de frenos. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Hasta pronto.